tenemos al ingeniero Antonio Tramontana. Anthony Tramontana, que está con nosotros en el día de hoy, a los tiempos. Y vamos a hablar de esto. Tema político, tema futuro. Dicen que va a haber una consulta popular, pero no se sabe bien de qué es. Un día aparece la ministra de gobierno y dice que va a haber muerte cruzada. El otro día dijo que no va a haber muerte cruzada. Pero que consulta popular se va a dar, ha manifestado el presidente Guillermo Lasso ayer en ambas entrevistas que sí se estaría convocando a fines de este 2021. Los temas es que no se saben todavía, pero ya vamos a conversar de eso en un momento con usted, ingeniero Tramontana. Antes, preguntarle qué es de su vida, qué ha sido de su vida, cómo ha estado, y qué gusto de saludarlo. Muy buenos días, saludo cordial, pues siempre a ustedes y mi respeto. Me estoy poniendo de ladito para verlos mejor, porque si les doy las espaldas, me pueden ventear en la nuca o soplar en la oreja, y eso ya a estas alturas del partido es imposible. Así que mejor los veo de ladito acá. Así que para estarlos en vista de frente, esperemos que las cosas mejoren en este país, porque esta, como quien diría, es el último eslabón para que todo esto o mejora, o nos salvamos o no nos salvamos. Pero en todo caso, que los buenos vientos soplen y haya un norte es lo que más deseo, no por mí, sino por los que vienen después de mí. Está bien que se ponga de ladito. Siempre siempre la prevención es preferible, ingeniero Tramontana. Además que ahí ves la imagen directamente. Ahí ves la imagen. Oiga, yo sí recuerdo ese lema en una de las campañas de el ex presidente Abdalá Bucaram, que tuvo 3 campañas presidenciales, no recuerdo en cuál de ellas, pero tenía un lema que escribían en la pared que decía: o nos salvamos o nos jodemos. Sí, o sea, veámoslo de esta manera. Era lo que ponían en la... Sí, pero veámoslo de otra forma de interpretar. ¿Y por qué lo digo nos salvamos, nos salvamos? Ahora es probable que ya se entienda por qué el actual mandatario escogió un vicepresidente en especialista en medicina. En este caso, un doctor. Cumplió con la parte que debía cumplir de la vacunación, lo cual es bueno, saludable y digno de encomio, pero también que no se quede ahí, que todos los hospitales y centros de salud se provean de la medicina y de los médicos adecuados. Y no solamente los que son adscritos a la Ministerio de Salud Pública, sino también hablo del Seguro Social. Y ahí le desearía el mejor de los éxitos al doctor Francisco Andino, que está en el Teodoro Maldonado Carbo. Espero que cumpla su misión en cuanto a lo que se refiere a su especialidad de médico. Pero la tarea ahora viene para el que sabe, ¿verdad? Y esa tarea del que sabe es justamente la que anuncia el mandatario, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque ya el tema es ahorita sí, en la cancha juega él, por el sentido de que lo que mejor sabe es en su vida financiar las cosas. Y me parece que llegó el momento de destapar prácticamente el telón para verlo cómo baila en la cancha, en qué sentido, cuál es la practicidad que va a tener en cuanto a la reactivación, cuánto va a ser la flexibilidad en el código laboral. O sea, ahora sí juega él, quedando transversalmente, como ese es un término que gusta a muchos, por decidir si el tema de la economía va pegado con el de seguridad, con el cual yo creo que haría un 3 en raya, o ya sería parte de un aceite 3 en 1, pero todo está por verse. Y en este caso, digo, muy particular, si fallase en el supuesto caso no consentido, tendríamos pues aquí muchos en un momento determinado, me imagino yo que no desean que esté aquí, que está por Europa, pero está como el ave de rapiña, lista para entrar en acción. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Más allá de que haya roces, escaramuzas, yo te dije, tú lo pusiste aquí, no estuvo aquí, tú dijiste esto, aquí están las tablas, y en las tablas dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos para adelante. Vamos para adelante. Las 9 ya con 23 minutos, 8 con 23 en nuestro territorio insular. Estamos con las 9 con 23 y vamos con las preguntas
de Alcides Montilla García, luego de Julio Ayala Serra. Bueno, saludamos a nuestro amigo Antonio Tramontana Almeida. Antonio, el presidente Lasso y el presidente Moreno iniciaron a la vez. Moreno con la reforma política, que tuvo éxito en el tema de la consulta, con los cambios que se hicieron, etcétera. Y el presidente Lasso con la vacunación, ¿verdad? Que le ha dado pues un hándicap muy interesante. Pero si en el caso de Lasso no logra las medidas o los cambios profundos de la economía y de la política, de la reforma política, de repente vamos a tener a un gobierno que lentamente quiere aplicar medidas al estilo Macri, y mire lo que pasó con Macri. ¿Usted está consciente de que si no hay cambios profundos por parte de Lasso, caeremos en Macri y por ende con el regreso del correísmo? A ver, si hablamos del exmandatario Macri, entonces tendríamos que invocar la relación existente que tiene él con el señor abogado Jaime Nebot. Entonces sería pájaro de mal agüero. Separemos al señor Macri, separemos a la otra persona. Aquí, señores, o se arreglan las cosas o ya no hay, yo no sé, ya no sé cuánta flexibilidad, tolerancia podamos tener. Y lo digo porque si usted se pone a analizar la economía en un momento determinado, el problema fundamental ha pasado de que ya tengo la vacunación, ya estoy vacunado. Perfecto, ahora sí dame el empleo. Pero sucede que no me das el empleo, tengo la furia del chiro, no paro la olla y a la vuelta de la esquina me asaltan. Entonces es un problema doble que tiene que tener, o sea, medidas que sean las propias y convenientes a una situación que es de reactivación. Yo diría que la empresa privada siempre va a responder con los estímulos necesarios. Prueba de ello es que en un momento determinado, ustedes no sé si estén enterados, que está circulando un render de la Corporación El Rosado que va a hacer una fuerte inversión en lo que se refiere a Ciudad Celeste, a la entrada de Ciudad Celeste, lo cual indica que lo que hizo el alcalde de San Borondón, o sea, el hijo de Coco Yunes, en este caso, el hijo de Coco Yunes, responde. Lo que puede hacer Guayaquil, lo que puede hacer Quito, lo que puede hacer Manta, lo que puede hacer Machala, son respuestas en función de realidades de cada uno. No sin antes puntualizar que todos los alcaldes que asumieron en el periodo que corresponde del 19 al 23 se graduaron prácticamente de muy buenos administradores porque administraron algo que nunca en la vida estuvieron preparados, ni capacitados, ni entrenados. Y eso hay que citarlo porque en un momento dado no es la visión de la obra física per se, sino a cuántas personas pudo ayudarlo indistintamente con la medicina, con la atención, con lo que sea. Pero eso es algo que debe inscribirse en la historia de este país. Después de ese periodo, dicen que después de la tormenta viene la calma, pero tuvimos la tormenta perfecta, que hay que reconocerlo. Y no solamente a nivel nacional, sino internacional, con afectaciones grandes, yo creo, y con penas y hechos lamentables que no quisiera recordar, porque a veces hay que rendirle mucho tributo a los mandiles blancos, sean estos de los médicos especialistas, sean estos de las enfermeras o enfermeros, sean estos de los técnicos de los equipos. Pero en todo caso, me permiten hacer solo una extensión. Si el señor Guillermo Lasso logró su éxito, se debe a un hombre que está oculto, el señor Carlos Cueva, que es se puede decir el CEO, para así citarlo, de DIFARE, que sabe lo que es no solamente logística, sino que también lo que se refiere a la distribución, como un elemento que para mí fue importante, y el señor ha permanecido, yo creo que donde debe ser, parte de la empresa privada, pero logró el objetivo, empujó, motivó, y aquí está el resultado. O sea, es un resultado tangible. Ahora viene el que ya no hay, el señor Cueva, ahora solamente entra a la cancha el señor Guillermo Lasso Mendoza a jugar, o sea, con todas las dificultades que tiene dentro de su propio, se puede decir, bancada en la asamblea, y de las dificultades y complejidades que va a tener con esa asamblea, pero eso ya es materia
política en todo caso. Pero ahora sí, pongamos no solamente la lupa a él, sino el microscopio para saber que lo va a hacer bien. Antonio, es verdad que todos reconocemos que la empresa privada tuvo una decidida participación en el plan de vacunación. Usted acabó de nombrar a uno de sus actores principales, sin duda alguna. Pero entonces yo digo, perfecto, la empresa privada cooperó con el gobierno y ahí tenemos los resultados de la vacunación. Pero vamos en el hecho político, en el plan político, pues, ¿verdad? En el plano político ahí están las dificultades. Porque si no hay acuerdos con todos los sectores, va a haber convulsión social, distinguido Antonio. ¿Qué perspectiva le ve usted a la posibilidad de que los actores del gobierno, los actores políticos del gobierno, puede ser la ministra de gobierno, puede ser el mismo presidente de Creo, que también es asambleísta, o de repente el presidente de la República, porque en última instancia podemos llegar allá? Hagamos acuerdos con los sectores que están en este momento opuestos a muchas cosas que ya las vienen anunciando en la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted esas posibilidades? A ver, se la voy a poner didácticamente. Cuando veo hacia el monitor grande, cuando veo hacia la cámara chiquito, entonces yo quiero saber con quién me voy a enfrentar dentro del problema de la política. ¿Con chiquitos o con grandotes? No existen grandotes en lo que se refiere al término del arte y la ciencia de la política. Usted me va a decir, pero ¿por qué es tan absolutista? No se trata de absolutismo. Señores, es simple y llanamente. El hacer mayoría depende de capacidades, de experiencia. Y yo, aunque se habla mucho en las mayorías móviles, creo que también hay mayorías pegadas con baba, que son saludables en su momento, pero ¿qué es lo que van a obstaculizar? ¿Un desarrollo de un país? Sí, es que el día jueves de tarde tenemos transmisión. Es que se lo pongo de otra manera. El Ecuador es un país que en un momento determinado está enfermo. ¿Enfermo de qué? Viene la pregunta. Yo odio el de allá, yo le tengo pica el de acá me cae mal, el de más allá lo detesto, el de acá le tengo desprecio. Entonces la pregunta es, ¿seguimos con ese juego o vamos definitivamente a remar? Porque no es que desprecio al que está en la esquina, ¿ya? O desprecio al que está adelante, porque si el que está adelante no rema dentro del mismo barco y el de atrás no hace lo que tiene que hacer, el barco no llega. Entonces, ¿cuál es el problema? Parcelas repartidas, ¿sabe qué? Y si usted me dice, vamos a llegar a una convulsión, bueno, pues que se llegue para que de una vez se aplique, por primera vez se inaugure el artículo famoso de la muerte cruzada. Pero eso lo decide el gobierno, su ministro del gobierno y el presidente de la República. O sea, no me extrañaría que suceda lo que tenga que suceder. Al fin y al cabo, vuelvo y repito, nos salvamos o invocamos lo que dijo muy bien Andrés o nos jodemos. No existe otra posibilidad aquí. Julio, por favor. Gracias. Sí, Antonio, qué gusto saludarlo a los tiempos. Antonio, hay una cosa que me gustaría que usted la dilucide con la gran experiencia que tiene como asesor político. ¿Debe o no debe, ahora que está muy bien cimentada su popularidad y su aceptación en el país, hacer la consulta popular ya el presidente de la República? ¿O debe esperar a que existan fracasos en su relación con el Congreso y eso justifique la consulta popular? Muy buena pregunta. Voy a tratar de llegar al timing que usted busca y de la mejor manera. Espero que el café me ilumine. Aquí tengo el diario El Universo y habla de la Contraloría. Cuando el gobierno pensa el tema de quién va a ser su contralor, bendecido y santificado, podemos ya pensar en las seccionales. Las seccionales son importantes, pero comienzan a jugar el próximo año. Ahí viene una aclaración y una acotación muy propia de la política. Bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina en este caso? ¿Por qué? Porque si busco en un momento determinado la consulta popular, la pregunta es, técnicamente, ¿en qué parte de la curva de Gauss estoy para buscar y empujar eso? ¿Y en qué parte la curva comienza? ¿Cuál es el quiebre? En este momento, ¿cuál ha sido el juego que considero yo estratégico muy bien llevado por el gobierno? Si es que lo ha llevado bien así, el de jugar al superhéroe. El superhéroe ya hizo su labor, vacunó.
Ahora viene el juego del líder, del presidente de la República. ¿Cuál es ese juego? El término de buscar el empleo, flexibilizar lo laboral y, por supuesto, acabar, yo diría, con toda la fuerza con el crimen organizado, que es el tema de la seguridad. Es un tema que, pese a que está lejano, tiene dos fronteras, norte y sur, que caramba, si arden, si hay candela, hay brasa, hay fuego, y la interna, que prácticamente tiene una implosión que no sabemos cuáles son sus raíces. Y ahí yo considero que hay que cortar todas las raíces y acabar con los males que en un momento dado todos tememos que están a la vuelta de la esquina, como he venido diciendo. Entonces, el timing se me hace muy difícil podérselo citar. Yo diría que si puedo hacer una observación sana, primero buscaría la reactivación económica junto con la seguridad y después pensaría en la consulta, porque la consulta la puedo llevar de la mano hasta las seccionales, pero lo que no puedo dejar de hacer es que existe un contralor, por cualquier razón. Y en eso creo que hay que empujar fuerte. Espero que los operadores del gobierno sean buenos en este caso para que logren su objetivo, que no hay que negar lo que están buscándolo, pero cada quien sabrá cómo toca el balón en la cancha. Y sabe que es el toque el balón al CIDE de Barcelona, por si acaso. No se olvida, no se olvide, cuartos, ¿verdad? Semifinales. Sí, pero cuartos. Ya. 4 mejores equipos. Sí, estamos claros en esa parte del CIDE. No digo Julio, se pasó cantando Julio. Está con otra cosa, Antonio. Cerrado al Cidito. No, yo tengo el micrófono abierto. No. Yo lo tengo abierto y estaba. Esa parte no queremos saber ni preguntar, por si acaso. Obviemos eso. Por eso rectifiqué a tiempo, porque no lo tengo abierto, mi querido amigo. Ya. Bueno, Antonio, una cosa. Cerrado. Sí, Antonio, una cosa. El tema de la consulta popular es muy válido. En la entrevista, el presidente acaba de anotarse un porotazo en mi concepto, que si es bien asimilado por las personas y bien socializado, como dicen ahora, podría darle a él también un nuevo espaldarazo, que es el incremento de la producción petrolera, utilizarlo para resolver el problema del déficit actuarial del IES, que me parece que es una cosa importantísima, ¿no? Importantísima. Este tema unido al éxito de la vacunación y a la posibilidad de que recobremos la normalidad, ¿no serían los pilares fundamentales para tener éxito en una consulta? Sí, pero no se olvide que hay un desgaste de unas escaramuzas por ahí que hubieron de un cruce de fuego, pero lo que usted bien me plantea, quisiera ilustrarlo mejor para que se entienda. ¿Cuál es el problema capital del país? El país es como una gran cisterna. Entra agua y entra bastante agua, pero sale más de lo que entra. Por tanto y por consiguiente, al salir más, ¿cuál es la respuesta? Tengo que cerrar llaves para que salga menos, ¿verdad? Pero el problema no termina ahí. El problema es cómo financio lo que está entrando, porque no tengo cómo pagar. Y en ese sentido, en este momento la elección se la vamos a tomar, en este caso, al mandatario actual, porque ese ya le compete a él como hombre de banca, en todo caso, que mejor sabe cómo lograr las aperturas. Y lo digo con claridad. Me tocó vivir la experiencia en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez y él fue el artífice de aperturar los mercados financieros internacionales en cuanto a lo que se refiere a la parte del Fondo Monetario, el BID del Banco Mundial, en los Estados Unidos y esa gran condescendencia permitió que pudiéramos en un momento dado como gobierno ahí estuvimos con usted, nosotros fuimos, usted era el secretario general de comunicación, ¿no? Así parecía, creo. Sí, no, yo recuerdo, estuve ahí, como dicen, yo estuve ahí, chico. Usted estaba ahí, chico, usted estaba ahí. Entonces, y también estuvo don Fernando Aguayo, el Larry King ecuatoriano, allá en Washington. Sí, entonces hay que citar que si en esa época el señor Lasso era un embajador a large, pudo lograr lo que se pudo lograr, como presidente debe lograr más, pues, si no se quedaría de año, pues si no, no creo que se quede de año.
Pero las cosas hay que dejar como quien dice, deja que el agua corra bajo el puente. Y esperemos que a final de año, por lo menos llegar con el presupuesto financiado y lo que corra en la nueva proforma, pues, ya que haya las libertades del caso, que tanto se están esperando. Y las libertades solamente y únicamente no es que van a permitir progresar. El progreso yo creo que se ha estancado. Lo que van a permitir, como usted bien lo dice, es normalizar la producción. Y yo diría que es interesante si ojalá se resuelva el problema del seguro social, porque es un problema que va a costar mucho al final del camino, sobre todo en la parte de lo que se ha llamado las pensiones jubilares y el tema de la salud. Pero todo es posible cuando se tiene las herramientas, cuando se tiene la sapiencia. Y añadiría una cosa más. Ojalá que en la consulta que se está planteando como tal, se considere los términos o los conceptos que Jaime José quiso hacer, pero lo batearon y le dolió esa bateada. Creo que no sé si todavía le arda. ¿Quién es Jaime José? Un señor que vive en Mocolí, que yo lo llamo. Ya, bueno, pero diga, pues usted es que ya no lo todo el mundo, conoce. no todo el mundo sabe. Sabe que se ha regado que ya es Jaime José, que ya no necesito. Pero es que no todos los oyentes me refiero. No, sí, todos los oyentes ya identifican quién es Jaime José. Ya, bueno. ¿Quién es Juan Javier? ¿Quién es José Joaquín? Está claro, todo es con J. Todo es con J. JJ. Ya, pero pero son sus amigos, pues. Y yo los estoy negando. No, nada más hay que preguntarles a ellos en todo caso. A ver si usted es amigo de ellos. Sí, yo no digo mis amigos. No, claro, sí. Por supuesto. Bueno, entonces usted decía que lo batearon. Sí, lo batearon, pero había ciertos conceptos que eran fundamentales y yo creo que sí valdría la pena sumarse, salvo mejor criterio político de los que determinen cómo va a ser la consulta. Y sí creo que tienen que haber reformas y sí creo que debe acabarse con los amarres que hay de toda la Constitución con todas las leyes orgánicas que son un problema. Es decir, el Ecuador, para entenderlo y resumirlo, pasó del derecho a los hechos. La historia de la humanidad pasa de los hechos al derecho. ¿Sí se han dado cuenta de ese principio? O sea, pusimos derechos supra. ¿Y qué sucedió? Estamos pagando las consecuencias de los derechos supra. Bueno, pues o sea, está bien, 10 años son 10 años, más 4 años que no sé, que fueron una transición, pero bueno, lo estamos contando, que es lo simpático y con buena compañía como es la de ustedes. Eso sí, siempre viendo al monitor y no dando la espalda. No, pues por eso, no vaya a ser que pase eso de que el micrófono quede abierto. Sí, claro. Y que no, a esa edad puede ser contagioso y claro. me preocupa siendo digital. Claro. Oiga, yo antes de ir con Alcides, con más preguntas, quería preguntarle, don ingeniero Anthony Tramontana, en el caso de los gobiernos, estaba pensando, ¿no? De los gobiernos de derecha, centro derecha de la región, no les ha ido bien en estos últimos años. A Duque no le ha ido como se esperaba. Hubiéramos esperado que le vaya como le fue a su predecesor, a Uribe, y lamentablemente no ha sido así. Tipo talentoso y brillante. Al señor Piñera no le ha ido como en el primer mandato. Más bien todos hemos visto lo que pasó en Chile. El señor Macri ya no está en el poder, o sea que ya, pero igual lo mencionó Alcides, bueno, también no le fue como hubiéramos querido. Hay que ver qué pasa con el señor Lacalle Pou en Uruguay. A Bolsonaro ni lo mencionamos porque él no es de centro derecha, él es un extremista, pues digamos, ¿no? Un populista de derecha, pero valga la pena decirlo. Es decir, o no han aplicado las recetas adecuadas, o ha habido también una actividad muy fuerte de la oposición con todas estas manifestaciones brutales que se han dado en contra de los regímenes, organizadas por diferentes sectores adversarios políticos, o no sé, yo se lo digo porque cada país es diferente, pero sí vale la pena como una referencia de la región, ¿no? A ver, vamos a contestar eso porque hay que hacerlo despacito, okay. despacito, saborearlo. Como la canción.
Sí, sí, de sí. Fonsi. Sí, Despacito. despacito, porque hay que saborearlo bien para que se pueda entender. Los mandatarios llegan al poder, sea por la izquierda, por la derecha, por el centro, por donde sea, con convicciones. Una cosa es la convicción que yo tengo para leer el panorama político. Primera cosa. Pero a su vez, nunca terminan de saber todo lo que tienen que saber y tienen que nombrar muy buenos asesores para que los aterricen. Esa aterrizada de los asesores con sus perspectivas vividas, porque muchos les toca que no han sido arrastrados como presidentes, o sea, han tenido una cuestión que no han sentido el arrastre de nada, ¿ya? Pero cuando llegan se puede perder la óptica, porque el chupamedia, el guau guau, existe. Entonces usted pierde la perspectiva y dice, bueno, pues ya, ahí va. Ahora bien, lo que ha sucedido en Colombia y lo que ha sucedido en Chile como un viento que sopla de distinta manera, como un aire de venganza, quiere decir, y ahí voy a hacer una corrección, si me permiten, que no solamente el Ecuador está enfermo. Chile tiene manifestaciones extremistas. Extremistas. Okay. Violentísimos. Ya, pero la autodeterminación de los pueblos la tengo que respetar. Colombia sí me sorprendió el vandalismo. O sea, me sorprendió el paso que vivimos de estar en un caos a una anarquía y no se podía hacer nada. Usted cita, bueno, sí, la calle debe tener una forma de visualizar sus realidades y tangibilizar. Bolsonaro, no sé en qué parte está perdido. Ha manejado bastante mal el COVID. Sí. O sea, yo diría que está más o menos como su apellido, Bolsonaro, en alguna parte sí, perdido, ¿verdad? Sí, en alguna parte perdido. Pero de ahí entonces nos quedaría que el único país que no se sabe nada, que me imagino que está bien, debe ser Paraguay. Bolivia convulsionada. No quiero hablar de Venezuela porque... Bueno, claro. Sí, o sea, es un extremo. O sea que en sí... Y Argentina, perdón. Y Argentina, sí. No sé en qué parte se perdió el señor Macri. O tal vez, no, él no se perdió, sino el señor que nació en Quito lo ayudó a perderse. Ah, pero que es asesor ahora también aquí. No sé, pues... o en la campaña, el señor... Ya acuérdense que hizo que se pierda aquí el señor que está en Harvard dando clases, pues entonces ya sería el segundo, hay que sumarle eso. O sea, cuando él dice, tengo las estrellas generales, póngale del otro lado lo que ha hecho también. Pues. Los galones que dicen, ¿no? Sí, de los militares. Pero en este caso son gané, hice caer. Gané, hice caer. O sea, se va desnivelando el cuerpo. Pero eso ya es problema de los twins, amigos de Jaime José, tocayo pues de Jaime José. Ah, ya. Ya, solamente. De este asesor que nació en Quito. Sí. Y que de paso más bien él es muy simpático. ¿En qué sentido? Que me tiene fastidio yo cuando ni siquiera lo tomo en cuenta. Ah, no sabía. Yo no lo tomo en cuenta. Pero ahí hay algo que recalcar, que yo sí creo lo siguiente, que ahí en esa parte se pudo graduar de actor político el actual mandatario después de lo que dijo en octubre contra el propio presidente de la República, que me reía, que decía que solamente él podía ser candidato a presidente de un condominio. Y sin embargo, estuvo dentro de la campaña y por supuesto lo ayudó a que llegue al solio presidencial, remontando cifras como tales, porque la primera vuelta yo creo que se raspó el travesaño. Claro, pero fue apretado. Apretadísimo, un poco apretadísimo. Pero no era asesor ahí. Sí. El señor Quito no era asesor, ya fue en la segunda vuelta. Sí, pero... Era un mexicano y un argentino. No sé lo que sea, era pero de otro lado. Ahí lo que yo acoto es que en esa parte, dentro de las convicciones que usted puede tener, después lo que le dicen, que usted acepte, ya es bastante. ¿eh? Perdóneme que le diga, si mañana a mí me dicen tremendo insulto, prefiero yo perder con dignidad a una situación como tal. Pero en todo caso, cada uno busca cómo enterrarse, elige su féretro, cava su hoyo. O lo contrario, ¿no? O elige su salvación. Claro. Alcidito, Montilla, 9:48 minutos. ¿Por qué Alcidito? Porque es chiquitito en el recuadro. No, porque lo queremos, le tenemos cariño y es una persona además muy, muy educada y ordenado. Entonces le decimos así. Sí. Gracias.
Gracias, ingeniero. Pero diga, Antonio, es azulito también. Ah, Sí. bueno. Eso, sí, pues. Sí, sí, lo tiene que dejar de- Antonio. Sí, sí, sí. ve Antonio, el presidente Lazo ha dicho que va a haber consulta. Falta decir cuándo y los temas. Es probable que los temas surjan de la coyuntura o también de la agenda del pueblo, como yo la he definido: vacunación, seguridad, empleo y seguro social. Pero ¿qué pasa con la reforma política, Antonio? ¿Qué pasa con la reforma al Código de la Democracia? ¿Qué pasa con el tema de las primarias, que fueron el factor preponderante de los grandes problemas que tuvo el proceso electoral anterior? ¿Cómo llenamos una consulta con temas que vayan a incidir en el mejoramiento de este país, a modernizar este país? Porque si no, vamos a desaprovechar este capital político que tiene el presidente producto de la vacunación y vamos a quedar al final del camino en nada. Entonces yo le pregunto, ¿cómo elaboraría usted una consulta? ¿Qué temas pondría prioritarios? Vea, no pondría temas. Vamos a lo macro. Sabe que va a sonar esto como muy temerario y muy agresivo. Sabe que haría una constituyente para justamente tratar de tener los mejores elementos y trataría de que sean los más nobles y los que permitan la tolerancia y la convivencia de los ecuatorianos dentro de su territorio, sabiendo que hay que proteger las cosas. No alteraría los temas, vuelvo y repito, no cogería temas macros. Si se aprobó esta constitución, sabiendo que se aprobó 444 artículos, si no me llevo a equivocar, Sí. nadie los leyó. Simple y llanamente era la emoción del momento. Ahora esa emoción, si es que el presidente quisiera tomar la decisión, tendría que aprovecharla a su manera, porque no es para hacer lo que me da la regalada gana, porque los seres humanos en la vida tenemos que saber que o trascendemos o pasamos desapercibidos, o sea, y me imagino yo que él en su ego personal y en su orgullo ha de querer trascender. Entonces, esa para mí sería una solución política, pese a que no me agrada en su volumen, pero es ni más ni menos que usted dice, me llega un hombre desbaratado, ya, ok, está desbaratado, solamente tengo un cuchillo de cocina, tengo una aguja y tengo un hilo, ya, entonces usted tiene que en ese momento, y tengo un frasco de alcohol, ya, dígase trago. Entonces usted que en este momento, como es médico y tiene un juramento hipocrático, igual que lo tiene el mandatario con la Constitución, tiene que aplicar lo que tenga que aplicar a su mejor manera, extendiéndose más allá del límite, pero tiene que luchar contra la muerte en el caso del accidentado. Y en el caso de lo del país, tiene que luchar contra el progreso, pues. Tiene que establecer un progreso, un camino, hasta que el país vuelva a percibir que eso es lo que mejor le conviene. Es un problema de percepción. Antonio, otra pregunta a propósito de una interrogante que le hicieron en estos días al presidente Lazo. ¿Ve probable una reconciliación social cristiana? Y creo. Dígame una cosa, si en el derecho penal usted se acoge derecho del silencio, permítame acogerme a eso. La quinta enmienda en Estados Unidos, ¿no? Sí, la quinta enmienda. Derecho al silencio. El silencio, dejemos que el silencio corra. ¿Para qué vamos aquí a echar leña o quitar fuego o echar gasolina o echar dinamita? Deje que el silencio corra. Pero el presidente ha dicho que él no se ha peleado con los socialcristianos y que si ellos quieren reconciliación, las puertas están abiertas. O sea, él ha dado el primer paso, pues, Antonio. Está bien que lo dé, porque es él el mandatario. Yo no estoy auditando esa pelea. Esa pelea tiene algo que a mí me llamó la atención. En primer lugar, vamos al hecho de lo que es la naturaleza de Jaime José. Sentido común y lógica. En el sentido común y lógica, la primera pregunta es, si le gano lo que siempre estuve peleando como alcalde, ¿por qué tengo que unirme? ¿Por qué son necesarios? La primera pregunta. Si toda la vida los combatí, salí a las calles, la gente la convocó, ahora necesito que sean mayoría. Entonces, ¿para qué se peleó? Y sabe que la segunda, que lo digo
muy abiertamente, que me llamó también la atención con el señor Boscán, el hecho de que tal vez deba ser que cuando uno regala tantas cosas y se vuelve hábito, costumbre, coja unas tablets que haya regalado y salga como Moisés o Matusalén con una tablet, una vaina que parecía una tablet. Aquí llamó, acá me dijo, acá no se llamó, por tanto, yo soy inocente. ¿Sabe quién sabe la historia verdadera de eso? Solamente un señor. Y ese señor se llama Henry Kronfle Cosaya. Lo que pasó ahí no es como son las versiones que nos han llegado. Solamente a él deben preguntárselo. Pero también dio, creo, su versión pública, ¿no? Sí, sí, él sabe exactamente que lo que falló fueron operadores, nada más. No vamos a citar nombres, no vamos a decir los hechos, pero la pregunta es, ¿quién es inocente? ¿Quién es culpable? ¿Quién jugó lo que debería jugar? Bueno, pues ya jugó, ya jugó. Entonces, en esta situación hay que ver qué es lo que mayor conveniencia se puede dar para el progreso del país. Nada más, señores. O sea, si hemos combatido a 14 años de ni sé qué, que ni sé cuánto, que por aquí, por allá. Bueno, pues entonces cortemos la raíz, pues, para que muera. Y si no, pongámosle abono para que crezca. Sencillo esto. Julio, por favor. Julio. Sí, gracias. Sí, gracias. Yo quería hacerle recuerdo un poco a don Antonio, que creo que no es necesario que declaren que la pelea se acabó, porque van por el mismo camino. No tienen senderos diferentes. Los social cristianos y creo van por el mismo sendero. Es decir, creen en las mismas cosas. No necesitan a lo mejor No necesitan. Ahí se interrumpió un poquito su señal, Julio, está, me parece, como dicen en el internet, reconectando. Está reconectando, parece que se fue la señal. Ahí me parece que sí, Julio. Ahí estás. Sí. Ahí sí. A ver, si me escuchan, ¿no? Sí, se abrió. Se abrió. Ya, sí, se abrió, ¿no? Sí, del micrófono. Bueno, el micrófono, ya. Le decía que don Asad Bucarán y Febres Cordero, totalmente posiciones distintas, sin embargo, a la hora de la verdad, conversaban por interpuesta persona y arreglaban las cosas del país a su manera, sin necesidad de declarar paladinamente de que ya eran amigos. No era necesario. En el caso de Nebot con Lazo, yo creo que en el camino se van a encontrar. Hay cosas que los unen más que los separan y no necesitan. Yo he escuchado a muchos diputados del social cristianismo decir que ellos apoyarán todo lo que sea positivo, ¿no? Y las cosas positivas, pues lógicamente están en el camino y en la visión de ambos equipos. Pero bueno, una cosa, Antonio, si tú dices que tú irías a una constituyente, otra constitución más en el país. A ver, pero si cuando las cosas están chuecas, ¿cuál es el remedio? O crecen chuecas o siguen chuecas o usted Pero están chuecas por las leyes. Pero Antonio, ¿están chuecas por las leyes o por los hombres? Bueno, una mezcla. Los hombres crean las leyes. O sea, hemos partido del derecho para llegar a los hechos. Nosotros estamos dándonos cuenta que todo el derecho que se ha creado choca con los hechos ya cuando usted va a la praxis de las manifestaciones de los estamentos legales y jurídicos. Entonces mi pregunta sería, en este caso, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la mejor solución? ¿O hacemos enmiendas que tardarían peleas infinitas en la asamblea o definitivamente el mal se corta? ¿Se corta por qué? Porque cualquiera puede diagnosticar que tiene un cáncer y en el cáncer existen dos cosas. O va a la quimioterapia o va a la radioterapia con las connotaciones propias de la afectación o definitivamente lo extirpa. Pero no hay otra posibilidad. Pero Antonio, pero en la consulta se pueden hacer preguntas de tal forma que no necesite regresar a la asamblea. Se pueden hacer preguntas directas para que el pueblo diga sí o no, simple y llanamente en cuestiones que necesita el gobierno para gobernar bien. Y nada más, no necesitarían ir al Congreso Nacional de regreso. Muchas de ellas o ninguna podría necesitarse del Congreso. Pero la pregunta es, ¿cuántas preguntas tendríamos que hacer? ¿100, 50, 20, 30?
Ese es el acápite. 5, 20. Maestro, usted sabe que si hace muchas, es mejor hasta para el gobierno, porque nadie las lee, como usted dijo, con la Constitución y las aprueban. Es cuestión de la emoción popular que genere la consulta, ¿no? Es cuestión de la emoción popular. Si la emoción popular es buena, y en este momento tiene a favor Guillermo Lasso una buena emoción popular, si la emoción popular es buena, de seguro que le van a dar el sí a sus preguntas, ¿no? Pero que alguien se vaya a poner a pensar que tengo que poner solamente 2, 3 preguntas para que el pueblo las entienda, ahí hay una equivocación. Es mejor poner 100 para que justamente no las entiendan y voten por la emoción antes que por las preguntas. A ver, Julio, acepto lo que usted me dice, por supuesto, pero le voy a poner un ejemplo. ¿Qué mejor que en la época del mandato del ingeniero Febres Cordero de que los independientes puedan elegir y ser elegidos sin necesidad de partido político? ¿Qué pasó? Se torpedió eso. Entonces, aquí hay que tener cuidado. A eso es lo que me refiero yo con los hechos que generan derecho, ¿ya? Y aquí tenemos que partir del derecho ya establecido para crear los hechos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en esta situación. Bueno, aquí acaban de traer los panes. Ya cayó el maná. Faltan los peces nomás. Sí, faltan los peces, pero sería más grato si estuvieran ustedes dos acá, por acá. Y creo que próximamente ya va a ser posible. Esperemos que sí, ya podamos tenerlos. Eso hay que preguntarles qué vacuna le pusieron, si la Chinovac o la Pfizer, para saber qué bien te puede venir. Y vengan con el carnet. Chinovac o Pfizer. Si no queda otra. Claro. Hay gente que le ha puesto, ¿cómo diría la otra? La AstraZeneca. Todavía no la Esa no sabe, no pero creo que es la mejor vacuna hasta el momento de la literatura que he podido percibir, vuelvo y repito. Por lo menos contra la variante de Delta dicen que sí. Sí. Ya que venga la Delta y ya que venga la Z y la Omega. Hay una que se llama Mu, hay una variante Mu, ahora MU. Sí. No sé de dónde, no la he estudiado bien, pero la Mu, ayer estaba viendo eso. Qué raro, ¿verdad? Con M. Moisés, Matusalón, Michifú, Mu, todo sí. Es con M. Sí, porque y antes además las variantes eran alfa, gamma, beta. O sea, nombres griegos, no delta, sí, pero omega. Ya habría que ver. O sea, es un virus demasiado, no sé cuál tenga, vamos a ponerlo que tenga un instinto, no una inteligencia genética para afectar en lo que se refiere a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, si esto es infinito, las vacunas serán infinitas y a cada rato habrá que estar conectándose o enchufándose a una vacuna, ¿verdad? Y otra vez tenemos que los señores que están aquí en este monitor se van a tener que enchufar y conectar pues, a la radio. Claro que de pronto eso también puede gustar a la larga, pero esperemos que no. Pues. Esperemos que no. Sí, en este caso. Muy bien, ingeniero. No sé, Julio, si tú tienes alguna otra inquietud. No, ya suficiente con las explicaciones didácticas que hace don Antonio Tramontana. No, con sus preguntas didácticas que permiten que uno pueda ser pedagógico en la respuesta, que es mejor así.